pasa es que lo que yo creo es que, bueno, hay varios ámbitos, ¿ya? Pero yo creo que también ahí es como articulamos redes también como de protección de compañeras que están en una situación como de... yo creo que en ese sentido, como a modo personal también lo digo, quizás Alex también se quedó como muy sola respecto también de compañeras o de gente que también cuestionaban un poco como su maternidad o la forma que ella estaba viviendo. Y ahí creo que también ahí es como estar más ojo, más atento también en quienes nos rodean, nuestras hermanas, nuestras compañeras, también de que el hecho de ser madre no es una situación fácil en la sociedad, ya sobre todo también con una familia muy maltratadora, en una situación, en un círculo vicioso muy maltratador, en que no se puede dar cuenta y a veces se requieren como otros espacios de poder visibilizar y de poder entregar. Entonces, si tú me preguntas, quizás como la vía institucional, antes de que se hubiese criminalizado toda esta situación, era un poco difícil, ¿ya? Porque efectivamente son círculos de violencia como estructurada que ejerció la familia de Alex en contra de, o sea, la familia del padre de Aruma en contra de ella de forma sistemática. O sea, hay una serie de cuestiones que constan también en los antecedentes de vulneraciones, de discriminaciones, de decirle inclusive porque tú eres pobre, porque te gustan supuestamente las mujeres, porque no quisiste estar con mi hijo, es decir, toda una situación de vulneraciones, de maltrato que están ahí patentes, que están visibles. Entonces, lamentablemente yo creo que ahí, más que la institucionalidad, debería haber operado quizás como estas redes de apoyo entre compañeras, entre hermanas, entre mujeres. Creo que una de las formas efectivamente es esta, ¿ya? Denunciando y eliminando básicamente los prejuicios que rodean el tema de las maternidades disidentes, el tema de las crianzas distintas o las formas de vida distintas que no se ajustan, por ejemplo, a los moldes y parámetros establecidos de la sociedad, ¿ya? Y esa denuncia, esa información es parte también del trabajo que activistas, que grupos, colectivas tienen que ir constantemente realizando. Pero creo que también es parte de ahí, yo creo que está como un poco la lucha como global respecto de también ir como ganando posiciones de cómo se reivindica y cómo se hace efectivamente como, como cómo se reivindica una forma distinta. Pero yo creo que para eso es trabajo, ya en términos de denuncia, en términos de ir como contando un poco qué es lo que implica, en términos también de responsabilidad, de autocuidado, de autoeducación. Yo creo que también, por personalmente yo, en el caso de Alexandra, en el caso de Aruma, he aprendido bastante de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, ¿ya? Como también ser estratégica en muchas cosas, porque también pensando y mirando también con quién uno se vincula. Es decir, yo creo que nunca Alexandra, por ejemplo, pensó que la familia iba a ser tan perversa, ¿ya? Pero también ahí también estar mucho más atenta respecto de con quién una se está vinculando. Eso creo que es como súper importante. Lo que yo creo es que, bueno, la pregunta que me hace igual es difícil, es como un poco, ¿cuál es la fórmula respecto de este tipo de protección? Pero yo creo que sí, uno de los elementos que es importante es como, por ejemplo, respecto, que es un tema bien debatido, que igual lo hemos estudiado con algunas otras compañeras, respecto, por ejemplo, de los controles médicos, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no quiero vacunar a mi hija o a mi hijo? ¿Ya? Legalmente, y esto es una cuestión, legalmente las vacunas son obligatorias, ¿ya? Pero, por ejemplo, como a modo de recomendación, cuando me llega esta consulta y le digo, mira, yo te tengo que decir que según lo que yo he estudiado, las vacunas son obligatorias, ¿ya? Y no hay ninguna forma legal para poder impedir que eso sea así. Sin embargo, no es lo mismo que tú tengas las vacunas con tu hija, quizá una hija sana, que tenga control aunque sea alternativo, a que por ejemplo tú nunca le hayas controlado bajo ningún parámetro. Y entonces también uno tiene que ir generando medidas de protección en la medida de que también ser como decir, mira, yo no vacuno a mi hija, pero mi hija está sana, porque lo establece, por ejemplo, un profesional, independiente de qué disciplina sea, ¿ya? Pero también como, también ir jugando, yo creo, como con los márgenes que también nos permite como la institucionalidad, ¿ya? O sea, la institución no te exige, por ejemplo, que tú lleves a tu hija a un consultorio, ¿ya? Pero te exige, por ejemplo, que tú no la maltrates y que la niña no derive en un hospital. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros equilibramos y logramos de que esa
ese cuidado efectivamente no sea el patrón establecido, pero como también generamos otros medios alternativos y quizá ahí también está como el hecho de, no sé, crianzas colectivas, de espacios de autocuidado entre madres, educación en casa, ¿cachai? Generar otro tipo de espacios. O sea, creo que hay como otras cosas como que, y tienen, no lamentablemente, creo que tienen que ser potenciadas de lo colectivo, ¿ya? Una mujer sola, con el caso de Alex, yo creo que también ahí hubo mucha misoginia también de mismas compañeras de dejarla sola y decir como, no, pero tú te estás equivocando, tú eres madre y por tanto te relegamos al espacio de madre, arréglatelas tú sola. Y eso estuvo muy mal. Sí, gracias también por la invitación y también hacer un llamado que cuando una recién empieza a vincularse en la historia de Alex y Aruma, no es fácil, ¿ya? No es fácil porque es una historia larga, complicada, es una historia con mucha falsedad de por medio, ya con mucha intensidad también. Entonces hago un llamado a veces, y también lo digo a modo personal, no es fácil involucrarse, no es fácil entender qué es lo que sucedió, pero en la medida de que uno logra comprender y logra entender que efectivamente hay mucha violencia, en este caso que hay mucha discriminación, que hay mucha vulneración de derechos en todo ámbito, es cuando uno se convence y dice hay que apoyar a Alex y hay que lograr de que Aruma vuelva a casa.